Esto es la palabra de Dios. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, eso también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, y ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad, dice el predicador. Hablar del trabajo en nuestra cultura es como abrir la caja de Pandora de las emociones humanas. Para algunos, el trabajo es una fuente de identidad y orgullo. Para otros, un mal necesario para pagar las cuentas. Y para otros, ni lo uno ni lo otro. Lo que sí es cierto es que si hay algo que revela el profundo daño estructural que el pecado ha hecho al mundo, es justamente la realidad de que el trabajo visto debajo del sol es duro, fatigoso y muchas veces lleno de aflicción. Y tal vez esa es una de las cosas que menos evidencia requiere, o una de las afirmaciones que menos evidencia requieren por el testimonio de nuestra propia observación. ¿A quién o quién no se ha preguntado alguna vez, después de una larga semana de esfuerzo, el sábado o el domingo por la mañana, si todo este trabajo realmente vale la pena? De pronto no el domingo, pero sí el lunes, después de la pesadez, o el martes si es puente festivo, sí valdrá la pena todo esto. Otra vez a la misma rutina. ¿Y todo esto a son de qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es el propósito? De pronto has mirado proyectos en los que invertiste años de vida, preguntándote qué quedará de ellos dentro de una década. ¿Qué pasará con todo eso que has producido o creado? Bueno, como vemos y lo leímos, el predicador se planteó esas mismas preguntas que hoy siguen siendo tan relevantes como ese día que se las planteó. Las últimas semanas hemos estado siguiendo al predicador en esa búsqueda exhaustiva del sentido para su vida, en la sabiduría, en los placeres, en las posesiones materiales, otra vez en la sabiduría como lo vimos la semana pasada, y la conclusión ha sido la misma, una fatalidad absurda, todo es vanidad. Y aquí ya estamos llegando al final de su experimento. No perdamos de vista que el predicador está dando un discurso en una plaza, que es lo que quisimos recrear para imaginarnos el libro de Eclesiastés, y él empezó con una sentencia clave: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Y luego la aterrizó al plano existencial, ya no filosófico solamente, y dijo: mira, todo es vanidad porque todo el trabajo con el que el hombre se afana debajo del sol no tiene provecho. Y luego empieza a dar algunas evidencias para probar que su afirmación es cierta. Y ya lo mencionamos, la evidencia del camino sin salida, de la búsqueda de sabiduría, de los placeres, de las posesiones y finalmente de el volver a comparar la sabiduría con la necedad. Pudiéramos decir que hemos llegado de nuevo a la etapa final del experimento. Las conclusiones del predicador ahora están basadas en el tubo de ensayo del trabajo. También en el trabajo traté de encontrar el sentido de la vida para finalmente llegar a la misma conclusión. La pregunta del predicador sigue siendo la misma en esencia que en los otros experimentos. ¿Puede el trabajo y lo que construimos con nuestras manos darle sentido a la vida? ¿Puede eso explicar el por qué estamos aquí y cuál es el propósito que tenemos de este lado de la eternidad?
Como saben, esa es una pregunta que cala muy profundo, porque el trabajo ocupa una de las porciones más grandes de nuestra vida. La mayor parte del tiempo de nuestros días estamos trabajando y la mayor parte de nuestra vida estamos en días invertidos en trabajo. De modo que, al menos si lo medimos en términos de tiempo, el trabajo ocupa muy buena parte de nuestra vida. Entonces, en esta mañana, mientras caminamos por estos versículos, veremos otra vez más esa brutal honestidad del predicador sobre el trabajo cuando se ve debajo del sol, sin referencia a lo eterno, sin conexión con el propósito de Dios. Pero también descubriremos cómo una perspectiva por encima del sol cambia la realidad con la que interactuamos con ese trabajo. Recuerden además que esa es la estrategia que hemos decidido utilizar para interpretar el libro de Eclesiastés. Vemos al predicador haciendo el análisis de bajo solístico para luego contrastar eso con la verdad de toda la Escritura y cuál es la perspectiva por encima del sol de esa realidad que él plantea en términos tan catastróficos. Así que este es el argumento que quiero proponerles para este sermón y es bien breve. El trabajo y sus frutos, visto debajo del sol, se convierte en frustración. El trabajo y sus frutos, visto debajo del sol, se convierten en frustración. Y vamos a desarrollarlo a la luz de los siguientes encabezados. Veremos en primer lugar el fruto del trabajo debajo del sol, luego la desesperanza del trabajo debajo del sol y finalmente la aflicción debajo del sol. Y en cada uno de esos aspectos estaremos viendo cuál es la perspectiva por encima del sol de ese mismo aspecto, para que podamos ir haciendo el contraste y este pasaje no se nos haga tan pesado como ya de por sí lo es. Así que veamos en primer lugar nuestro primer encabezado. El fruto del trabajo debajo del sol es fatigoso, vanidoso, o al menos produce ese sentido de vanidad. Miren el verso 18. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con el que me había afanado debajo del sol. Noten que esa expresión asimismo conecta con lo que él viene desarrollando. Él había hecho un análisis inmediatamente anterior acerca de si era mejor ser sabio que necio. Y él dijo, definitivamente es mejor ser sabio que necio, pero igual como uno se muere, da lo mismo. Y entonces el predicador está diciendo, asimismo hice el mismo análisis, pero ahora con respecto al trabajo. Y la conclusión es la misma. Llegué al mismo punto, aborrecí el trabajo. ¿Se acuerdan que en el sermón pasado dijimos que su conclusión fue aborrecí la vida? Ahora es aborrecí el trabajo. No sabemos cómo sucedió esto en cuanto al predicador, pero quiero imaginarme que estaba tal vez regando uno de sus bellos jardines que había construido y de repente el pensamiento atraviesa su cabeza y dice, ¿y todo esto de quién será? Suponiendo que había mangueras como este tiempo, ¿verdad? Y todo esto, ¿de quién será? ¿Y quién va a cuidar estas plantas cuando yo me muera? ¿Quién va a tener la perspicacia y la sabiduría de preservar? Me imagino, por lo que veo de los hijos que vienen, que ninguno de ellos va a hacer provecho de esto. Y soltó la manguera. Todo esto es vanidad. Nada de esto tiene sentido. Y aborreció lo que en su momento le pareció tan atractivo. Y en lo que pudo haber encontrado tanto sentido. Otra vez, el mismo callejón sin salida. Todo es vanidad. Lo que desencadena esa profunda frustración en el predicador es exactamente lo mismo que desencadenó su frustración con respecto al análisis de la sabiduría. Él empieza a pensar si es mejor ser sabio que necio. Y dice, es mejor ser sabio, pero luego se encuentra con la realidad de que se va a morir. Y que al final se va a morir tanto el sabio como el necio. Y él dice, da lo mismo. Y entonces el análisis en cuanto al trabajo es paralelo. Definitivamente es mejor ser rico que no ser rico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente es mejor tener que no tener en términos prácticos. Pero al final, tanto el que no tiene como el que tiene se van a morir. Y eso le genera un choque al predicador, que es lo que desencadena ese pensamiento tan fatal. Todo esto, ¿de quién va a ser? Notemos algunos elementos críticos en su reflexión. Primero,
la inevitabilidad de la separación. Noten que él dice, tendré que dejar. O sea, él reconoce que es un hecho que no se puede llevar todo eso. Por lo menos inteligente sí estaba haciendo. No me puedo llevar todo eso después de muerto. Tendré que dejarlo todo por lo que he trabajado, se tiene que quedar. La muerte, en efecto, aparece aquí para el predicador como un ladrón que le arranca de sus manos todas sus posesiones. Como ese verdugo al final del camino que le dice, ¿cuánto traes aquí? Dámelo. Aquí llega tu camino y todo lo que tú tienes no puede pasar al otro lado. No importa cuán grande sea su imperio, cuán magníficos sus edificios, cuán extensos sus viñedos, todo va a quedar atrás. Y la segunda cosa que vemos en el pasaje que desencadena este pensamiento en el predicador no es solo la realidad de que lo tiene que dejar, sino que se lo tiene que dejar a otro. Noten que el texto dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio? O sea, no solo tengo que dejarlo, sino que queda preocupado por quién se va a quedar con eso. No sé si le pasa, pero las mamás que están aquí, que ya pasaron el umbral de los 40, sufren de este asunto de tener que irse de la casa y esa preocupación que no las deja ser felices por si la casa quedó bien cerrada, por si el bombillo quedó apagado, y si dejan a alguien cuidando, ay, yo no sé si esa muchacha le va a echar agua a las matas. Anda, yo no sé ahora si entonces están tan preocupadas por haberse ido, y si usted está con esa mamá, o sea, mami, ya, eso va a salir todo bien. Pero no, ella está con la mente y el corazón allá, porque ella quiere tener el control. Es que en mi casa la gobierno soy yo y yo sé dónde van las cosas. Estarán lavando los vasos de Electroplata y los están poniendo para arriba, no para abajo. Esa incertidumbre del predicador es más o menos esa, pero a gran escala, con la muerte. Porque siquiera la mamá preocupada volverá y pondrá las cosas en orden, pero él sabe que no va a volver. Y él dice, y todo lo que he trabajado, óyeme, ¿en manos de quién quedará? El razonamiento es más o menos este. Tanto que uno se mata por hacer las cosas bien hechas para que vengan y queden en manos de gente que la va a tratar chambonamente. Esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. Y esas dos realidades entonces chocan y producen ese sentido de frustración. Lo tengo que dejar y lo tengo que dejar en manos de otro. Este segundo aspecto lo vamos a analizar en el siguiente encabezado, pero ténganlo ahí. Ténganlo ahí. Esa es la gran frustración del trabajo visto debajo del sol. Trabajamos como si fuéramos a vivir para siempre, pero morimos habiendo apenas comenzado. Construimos imperios que eventualmente se desmoronan, me refiero en el sentido figurado a cosas a las que le invertimos nuestra vida como nuestra gran obra maestra. Acumulamos conocimiento que olvidamos o que se vuelve obsoleto, y todo lo que creamos eventualmente pasa a manos de otro que podría no valorarlo como nosotros lo valoramos. Es por eso que guardamos cosas que no queremos regalar, y otros dicen, pero da eso, y dicen, no, eso no sirve. No es que no es el valor material, es el valor sentimental que tiene. Y si yo se lo doy a alguien, esa persona no le va a hacer aprecio. Porque vinculamos nuestro corazón a eso que nos cuesta, a eso que producimos con nuestras manos. Y ojo, que este no es un problema exclusivo del predicador. ¿Me puedes dar un poquito de retorno, por favor? Ok. Está bien, yo puedo gritar, está bien. El domingo será otro día. No, dale, tranquilo, déjalo como estaba. Eso no es un problema exclusivo del predicador solamente. Usted lo puede ver hoy, ¿verdad? En el empresario que dedicó décadas a construir su negocio solo para ver que sus herederos van a dilapidar todo al mejor postor. El académico que pasa años desarrollando una teoría, una tesis, solo para que sea olvidada o refutada en algún estante de una biblioteca con argollado de papelería.
O quizá el artista cuyas obras son malinterpretadas o devaluadas por generaciones futuras. Siempre vamos a tener que lidiar con esa realidad. Y este es precisamente el efecto distorsionador del pecado con respecto al trabajo. En el diseño original de Dios, el trabajo humano no estaba diseñado o marcado por esta frustración existencial, porque no estaba creado para producirnos en identidad. O sea, en el propósito inicial de Dios, el trabajo no tenía como meta definir la razón de nuestra existencia, sino simplemente convertirse en un instrumento de deleite para cumplir el plan y el propósito por el que habíamos sido creados. Es decir, el trabajo era una forma de exteriorizar o de materializar el plan por el que habíamos sido creados, pero no era lo que le iba a dar sentido al propósito por el que fuimos creados. Adán fue puesto en el jardín para que lo cultivara y lo guardara, no para experimentar esta futilidad de ver todo su esfuerzo desvanecerse por la simple razón de que morir no estaba en el plan inicial. Adán y Eva no experimentaron este sufrimiento con respecto al trabajo porque no estaban pensando en morirse, porque la muerte no estaba allí para enrostrarles que en algún momento deberían dejar de hacerlo. La muerte entra en la ecuación, el pecado entra en la ecuación con el pecado de la muerte y entonces eso cambia el panorama. Y ahora todo el tiempo se vuelve limitado y el trabajo es una carrera, ya no un día a día, ahora es fatigoso. ¿Por qué? Porque me voy a morir. Porque me voy a morir. El pecado introdujo no solo la muerte física, sino también esa muerte simbólica de nuestros logros y de nuestros legados. Todo va a perecer. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y esa es la sentencia divina que hace que el trabajo sea físicamente agotador y existencialmente problemático. No solo cansa físicamente, sino que mentalmente, existencialmente es problemático. Ahora, hay un peligro con esa conclusión a la que el predicador llega. Él llega a la conclusión de, como al final yo me voy a morir, no sé esto de quién será, todo esto es vanidad. Hay un peligro ahí. Porque si todo termina en nada, entonces ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué construimos? Hubo una filosofía que se desarrolló a principios del siglo XX, conocida como nihilismo. Ni de nada. Y era básicamente como, si nada hay después de esta vida, entonces nada tiene sentido aquí y entonces no hay que hacer nada. De hecho, si pudiéramos traducir eso del latín sería como un nadaísmo, nihilismo. Nada tiene sentido. Y entonces esos nihilistas eran unos flojos consumados. No trabajaban, ¿por qué? Porque nada tiene sentido. Siéntate y razonemos acerca de esto. ¿Tiene café? No, no hay, solo razón. Solo razón. Ese es el peligro. Si nosotros solo contemplamos esa perspectiva debajo del sol, y entonces ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y podemos caer en ese bache o en ese bucle en el que decimos, ok, no hago nada, me paralizo. No tiene ningún sentido siquiera comenzar a hacer algo. Y esta desesperanza es precisamente lo que experimentamos cuando vemos el trabajo solo debajo del sol, sin referencia a lo eterno. Como vemos, la muerte otra vez es la que nos pone de cara con la realidad. Es el camino o el final del camino donde debajo del sol todo termina. Todo termina. Por ahora, sin embargo, es importante que confrontemos esta realidad.
si esta es la única perspectiva que existe, si esta es la única forma de ver el trabajo y la esencia del trabajo en la vida, visto solo debajo del sol, el fruto de nuestro trabajo se convierte inevitablemente en fuente de frustración, no de satisfacción duradera. Y vamos a ver eso a la luz del siguiente encabezado, que es la desesperanza que el predicador describe después de este escenario tan fatal. Si todo termina, no me llevo nada, entonces ¿cuál es mi esperanza? Miren lo que dice el texto en el versículo 20 y 21. Así que volví a desesperarme por todo el trabajo en que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda a un hombre que no ha trabajado en ello, también esto es vanidad. Aquí encontramos la progresión de la que le hablé. Esos dos pensamientos que le hicieron cortocircuito al predicador. Todo se va a terminar. Ese fue el primero, ya lo vimos. Pero ahora lo que tiene será de alguien que tú no esperabas que fuera de él. Alguien que tal vez no está listo para hacer lo que tú harías con eso que tienes ahora. Sí, y eso se añade a ese pensamiento que ya el predicador había establecido. Y fíjense que aquí la conclusión del predicador es que es injusto. O sea, a él le parece un acto de injusticia divina la forma en la que el trabajo está diseñado. Porque las personas trabajan y al final no tienen lo de ellos para siempre y otro que quizás no ha trabajado se tiene que quedar con eso. Él dice, me parece injusto desde esa perspectiva. La preocupación del predicador no es solo que tendrá que dejar todo lo que ha construido, es quién se va a quedar con eso. Y esta es quizá la segunda afirmación que podemos hacer junto al predicador acerca de la realidad del trabajo. Es duro y es injusto. Es duro y es injusto. Y esto, dice el predicador, es vanidad y un mal muy grande. Es absurdo. Ahora, esa injusticia del trabajo no solo se ve con relación a la eternidad. Es decir, el trabajo no solo es injusto porque cuando llegue la muerte todo lo mío será de otro. El trabajo es incluso injusto antes de la muerte. Y todos hemos experimentado también ese sentido de injusticia. Cuando vemos personas menos calificadas que nosotros ascender por conexiones, por relaciones. Dice, óyeme, no es por nada, o sea, humildemente yo soy mejor. Yo hago mejor el trabajo. Es más, yo le hago el trabajo a él y él gana más. Es absurdo. No tiene sentido. O cuando invertimos años desarrollando una idea innovadora solo para que alguien con más recursos la copie, la desarrolle y le saque dinero. O cuando nuestro trabajo arduo beneficia principalmente a personas que ni siquiera se han relacionado con nosotros. Otro día escuchaba a un hermano hablar de la frustración que tenía por haber trabajado en un sistema de pirámide. Bueno, él debió saberlo de antemano, o sea, yo solo lo escuchaba con resignación, porque eso estaba cantado desde el principio. Pero él me decía, es que me terminé encontrando que yo me mataba y buscaba gente detrás, y al final arriba de mí ganaba no sé quién, arriba de mí yo no sé, a mí me quedaba una miseria. Y yo, ajá, exactamente, es que lo dijo el predicador. Es injusto. O cuando vemos que nuestros ahorros de toda la vida, fruto de años de trabajo disciplinado, se van por una crisis económica, o por una enfermedad catastrófica, o por una pandemia global. Cuando descubro que todo lo que me preparé para hacer una tarea, de repente viene una máquina que lo hace mejor que yo, con toda la frialdad del mundo. Eso es frustrante.
especialmente ahora en esta era de los agentes de inteligencia artificial. Es uno de los desafíos que yo veo venir como un tsunami. Y lo digo desde la perspectiva de alguien que está involucrado en aspectos de tecnología. Hay gente que ha hecho su identidad en ir a la oficina todos los días a enviar correos y recibir correos, a enviar paquetes y recibir paquetes. Y cuando tengas un agente que está ahí, que está haciendo eso 24/7 sin cansarse, sin quejarse, sin permiso y más barato, es decir, toda esta vida yo estuve haciendo esto y esta máquina que ni siquiera puedo ver lo está haciendo sin mí ahora. Miren. Nosotros tenemos que prepararnos, y esto no es una profecía, para el choque emocional que eso va a producir en muchos sentidos, para los estragos emocionales que eso va a producir, no solo a nivel laboral, es la gente confrontada acerca de su identidad. Y ya ha pasado en otras ocasiones en el mundo. Por supuesto que nos hemos repuesto a esos remesones en la revolución industrial, en la revolución de la internet de los años 80 y 90, pero de nuevo, si nosotros no tenemos una identidad clara en el hecho de que el trabajo no ha sido diseñado para darle sentido a nuestra vida, estas cosas nos ponen a sufrir. Nos golpean fuertísimo. Porque es la verdad. No hay que llegar a la muerte para no darse cuenta de que el trabajo es injusto. Sin embargo, la muerte es el telón blanco que hace que esa mancha marrón se vea más horrible. La desesperanza surge precisamente de esa sensación de impotencia ante la injusticia, de la falta de control que el predicador tiene sobre el destino final de las cosas. Debajo del sol, sin una perspectiva trascendente, no parece haber una garantía de que nuestro esfuerzo vaya a ser recompensado justamente o que nuestro trabajo tendrá el impacto que deseamos. La pregunta surge otra vez, entonces, ¿para qué esforzarnos? Es decir, si el resultado no está en nuestra mano, si al final da igual, ¿para qué me esfuerzo? ¿Por qué sacrificar el presente por un futuro que pudiéramos no controlar? Y en efecto no controlaremos. ¿Por qué buscar la excelencia en un sistema que a menudo no la reconoce ni la recompensa? ¿Por qué hacer las cosas bien en un sistema que no es justo para premiar las cosas bien visto debajo del sol? El predicador dice que ante ese análisis él perdió la esperanza. Me desesperancé. Tiré la manguera. Esto no tiene sentido. No hay futuro, esto no me da ánimo. Y yo no sé si tal vez alguien está en ese punto de su vida ahora que dice, oye, ese predicador soy yo. Estoy en ese punto de mi vida ahora mismo. Esa pensión que no llega. Me dijeron que era los 62 y ya voy casi a los 80 y no llega. No sé si usted se da cuenta, pero y yo aquí quiero que abramos un poquito el telón detrás de esa frustración para mirar detrás, porque hay algo que podemos estar pasando por alto que está en el corazón y en la mente del predicador y en la mente de muchos de nosotros cuando pensamos de esa manera. Detrás de esa muy arraigada idea de que el trabajo solo debería disfrutarlo el que trabajó en él, por muy loable y meritorio que suene, que al hombre que trabaja y malgasta hay que dejarlo que trabaje y malgaste, por muy sabio que suene, la verdad es que es cargar una expectativa demasiado alta y egoísta del trabajo. Cuando pensamos que el trabajo tiene como propósito la satisfacción personal, caemos en esa misma amarga y desoladora esperanza. El problema no está en que el trabajo sea defectuoso en sí por el pecado, sino en lo que esperamos que el trabajo produzca en nosotros.
Es que estoy esperando que el trabajo me dé identidad, que me dé realización, que me haga sentir que valgo, que tengo identidad, que soy alguien, que por fin he logrado algo. Si el trabajo pudiera hablar, nos diría, muchacho, pero no esperes mucho. Estás esperando demasiado de mí. Yo te doy para que comas y disfrutes, pero no pienses tan elevado de mí, porque al final un día no podrás trabajar. Y tú necesitarás tener una identidad definida cuando ese día llegue. Esta es la razón por la que personas cuando de repente se quedan sin trabajo, parece que pierden también el propósito de sus vidas. Y usted sabe que uno se puede quedar sin trabajo en algún momento, ¿sí o no? Eso pasa. Especialmente los que tienen contrato a 3 meses, benditos contratos a 3 meses, porque lo hacen por 3 meses y duran 2 meses para renovarlo. Y esa angustia de esos 2 meses, y cuando te contratan ya debes los 3. Óyeme, es realmente duro. Pero cuando nosotros estamos haciendo descansar toda nuestra identidad ahí, estamos poniendo nuestros pies sobre arena, sobre algo que no está diseñado para proveer una base sólida para nuestra identidad. Y no es culpa del trabajo. De hecho, nadie había hablado tan bien del trabajo alguna vez en la vida como yo ahora. Porque la realidad del trabajo está declarada desde el principio. Aquí no hay triquiñuelas, aquí no hay trucos, aquí no hay engaños. El Señor lo dijo desde el principio, por causa del pecado, con el sudor de tu frente trabajarás. Es decir, nosotros no estamos viviendo una realidad que se nos salió de las manos de repente. No es que el trabajo comenzó a ser duro de repente, o comenzó a ser injusto de repente, o comenzó a ser infructuoso de repente. No. Estas son las reglas iniciales del juego. Pero es en este juego, por usar la misma metáfora, que el Señor ha prometido que podemos encontrar identidad y por supuesto no ahí, no en ese trabajo. La realización no está ahí. Lo que el predicador dice en parte es comprensible. Pero, ¿cuál es el ideal? O sea, si pudiéramos sentarnos cara a cara con el predicador y él nos estuviera diciendo, mira, es que a mí me parece que el trabajo es muy injusto. Yo estoy trabajando y me voy a morir y lo que tengo será de otro. Nosotros pudiéramos decirle, predicador, pero ¿y qué esperabas? O sea, ¿cuál sería tu escenario ideal? Posiblemente no tendría el predicador una respuesta, pero no hay escenario ideal si la muerte está en medio. O sea, al final, ¿qué esperas? Que te mueras y guarden todo en una bodega para que nadie lo use. Y entonces tú ser feliz al otro lado de la vida o de la muerte porque recuerdas que todo está con llave y tú te llevaste la llave en el cajón. Que todo está a salvo porque está aquí la llave. Y tú te imaginas la funeraria vendiendo planes con caja fuerte. Un negocio. Guarde todo en una bodega y llévese la llave para la eternidad. Aseguramos que todo lo suyo quedará para la eternidad. Es absurdo. ¿Qué esperabas? Es decir, esas son las reglas iniciales del juego. Si te amargas, no es por las reglas. Es por algo en cómo tú estás interpretando o percibiendo o la expectativa que tienes acerca de esas reglas. Hay un sentido de realización, hermanos, y este es el otro enfoque del asunto. Cuando trabajamos con el propósito de compartir los frutos de ese trabajo, y eso hace la carga del trabajo más llevadera. ¿No será que quizás el predicador estaba demasiado aferrado a esas cosas materiales? Que como habían sido resultado de tanto esfuerzo, estaba pensando, nadie pudiera atesorarlas como yo. ¿No será que quizás su corazón estaba demasiado ligado a aquello que él no podía retener? Esto, hermanos míos, es una forma de redimir el trabajo. Cuando lo veo no como algo que me va a dar realización a mí, sino como algo que puedo usar para compartir, disfrutar, vivir.
hacer con sus frutos lo que está supuesto a hacer, darnos el bienestar temporal de esta vida. Punto. Bienestar temporal, sentido de que es mi llamado y es mi responsabilidad. Las personas más amargadas son las personas que más preocupadas viven por lo que tienen y por no compartirlo con nadie. Todos conocimos a ese niño que le daban el juguete más caro de la cuadra y no lo compartía con nadie y era el niño más solo y más aburrido y el más triste, porque pareciera como que fuimos diseñados para que aquello que tenemos u obtenemos rebote y en ese compartir encontrar un sentido de identidad, de placer o de propósito. Es como si ir en contra de eso, o sea, pretender quedarnos y disfrutar egoístamente no tuviera sentido. Hay un hermano que me dice muy continuamente, hermano, es que la felicidad cuando se comparte es mejor. Es que la felicidad es felicidad cuando se comparte. A veces uno se alegra solo, para adentro. Pero uno quiere a alguien con el que uno pueda compartir eso, porque es parte de nuestro diseño. Y lo mismo sucede con lo que obtenemos del trabajo. No está para que yo al acumular y tener mucho pueda decir, wow, me siento realizado. No, está para que mientras Él me produce frutos y yo comparto y disfruto, encuentro esa realización. Entonces el problema no estaba en el trabajo. El problema estaba en lo que estaba haciendo con el fruto de ese trabajo. Y ojo, yo no estoy diciendo que uno debería ser ahora irresponsable con sus posesiones. Me llegó el sueldo, los invito a todo el mundo a comer chicharrón al barril, porque me compré 4, uno para chicharrón magro, para chicharrón gordo, para solo tocino y otro para solo carnecita. No estoy diciendo que debemos hacer ahora mayordomía mala de lo que obtenemos, pero ¿por qué llegar al punto de pensar que toda esperanza se ha perdido cuando pienso en que lo que es mío se lo quedará a otro? ¿Por qué hubiera de provocar mi amargura eso? Es decir, ¿cuál es el problema con eso? Si después de todo, yo ni voy a saber a quién le quedó. Hay gente que toma sus precauciones y hace sus testamentos y los lee en vida, ¿no? Y manda a reunir a toda la familia para verle la cara a la gente cuando le dicen lo que le deja. Pero usted y yo sabemos que eso se ve en Hollywood y en las películas. En la realidad, después de muerto, lo que hay es pelea entre los hermanos. Yo le he dicho a mis hijos, miren, yo no sé qué les voy a dejar, pero voy a hacer lo posible por no dejarle un problema. ¿Qué dejó papi? Una casa de 2 cuartos. Pobre pelado. Papi después de muerto iba buscando por dónde parten. No, la mitad para allá y la mitad para acá, que mi mujer no se gusta con la tuya y ya usted sabe. ¿Cuál es el problema? Si quieres combatir este sentido de frustración y desesperanza que te produce pensar, óyeme, todo lo que tengo, ¿de quién va a ser? Me voy a morir un día y todo esto que he comprado, empieza a compartir con otros aquí con alegría, porque después de todo, lo hagas con gozo o no, aquí se va a quedar. Lo compartas o no, aquí se queda. No te lo llevas. No esperes llegar al final de tus días para llorar de amargura al enfrentarte a aquello que no puedes retener. Dale un uso debido aquí. Disfruta en libertad del compartir, de practicar la generosidad, de disfrutar lo que Dios te ha dado en el corto tiempo de vida que tienes. He ahí el verdadero sentido del fruto del trabajo para nosotros. En cómo lo uso para lo que ha sido diseñado. El medio para mi sustento, para el compartir, el practicar la generosidad, el extender la obra del Señor. Bien dijo el Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar
que recibir. Y Pablo lo resumió bien cuando le dijo a Timoteo acerca de los ricos que estaban en Éfeso. Escuchen, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Lo pueden ver? Yo voy a leer eso otra vez. El cual nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. ¿Cómo? Bueno, enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Mira cómo Pablo está conectando el propósito de disfrutar la riqueza y los bienes con el compartir, no con el decir me voy a quedar con ellos por la eternidad. Ese pensamiento es liberador. Ese pensamiento es lo que nos ayuda a tener una perspectiva correcta del trabajo. Que no acumulen para sí, que acumulen para sí el tesoro de un fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Me encanta ese texto. Debí leerlo hace rato y me hubiese ahorrado medio sermón. Eso es un cambio de paradigma. Es un cambio de chip. Es un pensamiento incluso contra cultura. Hay gente tan amargada por lo que va a dejar que ni disfruta lo que tiene. Y eso es un problema. Tan amargada, y yo he puesto el ejemplo aquí. Es el niño que se come el helado llorando porque se le va a acabar. Es que se me va a acabar. Es eso. Pero no sé si puedes verlo también. Esta es la esencia del Evangelio. Lo que el predicador llamaba absurdo. Óyeme, uno trabaja para otro. El Evangelio dice, sí, es que exactamente esa es la esencia del Evangelio. Todo el fruto del trabajo del Señor no fue para sí mismo, sino para otros. ¿O creen que Él murió por Él mismo? Solamente. Él cargó todo el justo peso de la ira del Padre sobre sus hombros para beneficio de gente que ni lo quería. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, es decir, si nosotros hubiésemos podido decirle al Señor en la cruz, cuando Él nos dijera, estoy muriendo por ti aquí en la cruz, ¿y quién te pidió que murieras por mí en la cruz? Eso lo hubiésemos dicho al Señor. No, ese es el problema tuyo, yo no te pedí eso. Porque no estábamos interesados en lo absoluto en eso. De hecho, no pasó literalmente, pero fue exactamente esa la actitud de aquellos por los que Cristo estaba muriendo. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Y ellos qué hacían? Se burlaban de Él. Bájate. La esencia del Evangelio está ahí. Yo espero que lo hayan podido captarlo, ya que el dinero y los frutos del trabajo no son la principal recompensa de lo que hacemos, es solo un símbolo transaccional. El verdadero fruto está en amar, servir a otros y en la certeza de que en la eternidad el Señor representará todo nuestro esfuerzo. Todavía añádale un motivo más para no perder la esperanza, la eternidad. Lo que para el predicador era el fin de todo, la muerte, desde la perspectiva por encima del sol, el trabajo cobra otro sentido, no solo ya porque no estamos preocupados por lo que dejamos, vamos a compartir y disfrutar, sino que ahora lo vamos a ver desde la perspectiva eterna, donde trabajar sí tiene sentido. Aquí, ahora, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y todo cuanto hacemos tiene una repercusión eterna. El problema no es que el trabajo sea injusto, es que esperamos demasiado de él, ya lo dijimos. De hecho, esperamos que nos dé la realización que solo podemos encontrar en el Señor, y es por eso que nos produce tanta, pero tanta desesperanza. Este pensamiento definitivamente es liberador. El predicador ve con desesperación que todo su esfuerzo pasará a manos de quien no trabajó por ellos. Pero cuando examinamos toda la evidencia de la Escritura, la perspectiva es distinta. Mire lo que dice Isaías 65, 21 al 23. Construirán casa, hablando del futuro y del reino,
Construirán casas y las habitarán. Plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Dios promete un futuro donde no edificarán casas para que otros habiten, y aunque era una profecía dada a Israel y a su promesa de restauración, la mayoría apunta a que es una profecía también acerca de los siglos venideros para el pueblo de Dios. Mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. La injusticia que el predicador lamenta será corregida en esa nueva creación. Apocalipsis 22, 3, 5 muestra que lejos de ser el fin, la muerte de toda actividad, la eternidad incluirá el servicio. Dice, sus siervos le servirán y reinarán por los siglos de los siglos. El trabajo no termina con la muerte, se transforma y se redime. Se transforma y se redime. Ahorita que estaba explicándole a los niños sobre lo que iba a tratar la predicación, uno de ellos me preguntó, ¿y qué trabajo haremos en la eternidad? Esa pregunta es profundísima. Y yo le dije, mira, no sé qué trabajo haremos, pero sé que no habrá policía. No voy a decir médico porque no quiero herir susceptibilidades, pero probablemente tampoco médicos. Las parábolas sobre Jesús o de Jesús sobre los talentos, las minas, sugieren que nuestro trabajo fiel ahora tendrá consecuencias eternas. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. También Pablo en 1 Corintios 3 habla de que si la obra de alguno permanece, él recibirá recompensa. Es decir, una y otra vez las Escrituras nos muestran esta perspectiva eterna del trabajo, por encima del sol, que transforma radicalmente nuestra actitud con respecto al trabajo presente. Lo que yo creo de la eternidad va a afectar radicalmente cómo veo mi trabajo aquí. Ya no trabajamos solo para un legado temporal que otros pudieran dilapidar o desperdiciar. Trabajamos para un Señor que ve, recuerda y recompensa para un futuro donde finalmente disfrutaremos del fruto de nuestro trabajo sin la sombra de la injusticia o la muerte. Y yo quiero hasta aquí recoger la idea porque hemos dicho muchas cosas. Salomón está diciendo, he encontrado que el trabajo es vanidad por dos razones. Porque me voy a morir y porque todo esto no me lo puedo llevar, número uno. Y número dos, porque cuando lo deje, otro lo tomará que seguramente ni trabajó para eso. Y hemos visto que desde la perspectiva eterna podemos ver nuestras posesiones no como algo para dejar o para atesorar, sino para compartir, y eso ya nos quita esa carga de tener que preocuparnos por a quién quedará. Y por otro lado, la perspectiva eterna también nos ayuda a ver el trabajo como desde la perspectiva de la redención, porque nos hace ver que tendrá sentido trabajar aquí si continuaremos la obra creadora en la eternidad. Entonces, fíjense cómo la Biblia tiene respuestas para este sentido de desesperanza del predicador y para el propio sentido de desesperanza que nosotros podamos experimentar en algún momento acerca de nuestros propios trabajos. Y así llegamos al último encabezado, donde veremos una vez más la realidad de la aflicción del trabajo, que vamos a ir un poco más rápido. Pero miren lo que dice versos 22 y 23, que es el centro de la angustia del predicador, porque ¿qué consigue el hombre de todo su trabajo y del afán de su corazón con que se afana o se fatiga? Porque todos sus días son dolor y su oficio molestia, ni aun de noche reposa su corazón, también esto es vanidad. Y otra vez aquí el predicador no solo está cuestionando el destino final del fruto de su trabajo, sino la experiencia misma del día a día. Es decir, está diciendo, me preocupa a quién le voy a dejar esto, pero me preocupa lo duro que me es conseguir esto. Tú no sabes lo duro que yo trabajo, lo mucho que me cuesta trabajar.
El trabajo se convierte en una fuente constante de sufrimiento y no de realización. Esa es la primera cosa que el predicador captura. Todos sus días son dolor. Luego dice, sus oficios son molestias. Las tareas diarias se experimentan con irritación, no como oportunidades para la creatividad. Se hacen de mala gana. Y ni aún de noche reposa su corazón. El trabajo invade incluso el descanso, robando la paz y el sueño. Y estos son solo cosas para diagnosticar si el trabajo me está afectando negativamente. Revisen el texto otra vez. Todos sus días son dolor. ¿Es para usted el trabajo doloroso, irritante? Sí, Señor. Sus oficios son molestia. Quisiera realmente siempre que hace eso estar haciendo otra cosa porque le parece fastidioso y molesto. Ya no lo hace sino con irritación y con poca creatividad y hace solo lo que le dicen. Señor, ese soy yo. Y luego dice el predicador, ni aún de noche reposa su corazón. ¿Es usted de los que de noche no está tranquilo porque está pensando que al día siguiente tiene que ir otra vez a trabajar y tiene la idea de lo que no pudo hacer y lo que tiene? Sí, Señor, ese soy yo. Bueno, bienvenido. Usted sufre del mal del predicador. El trabajo visto por debajo del sol. El trabajo sin la perspectiva eterna. Los americanos tienen un nombre para eso que para nosotros en español no es tan significativo. Ellos dicen algo como burnout, que es como quemado. Nosotros aquí decimos, fulano se quemó, es como que se lanzó al consejo y no salió. Pero para ellos decir estoy quemado es como estoy explotado. Tal vez esa palabra está más, estoy reventado. Estoy reventado. Eso es lo que él está describiendo aquí. El síndrome de estar reventado. Predicador, ¿qué es eso? Reventado. Estoy reventado. El trabajo es eso. Eso es lo que experimento en medio de esta futilidad. ¿Lo ves? Lo que pensamos de la eternidad afecta radicalmente nuestra relación con el trabajo debajo del sol. Cuando trabajamos exclusivamente debajo del sol, sin referencia a un propósito eterno, trascendente, el trabajo inevitablemente se convierte en fatiga, en carga, no importa cuán privilegiada sea nuestra posición. Hay gente así en todas las áreas, desde el que barre las calles hasta el que es gerente de una empresa que está próxima a lanzar un producto revolucionario. Todos experimentan especialmente la misma sensación, porque el problema no está en el trabajo, de nuevo, sino en los lentes con los que lo estamos viendo, la perspectiva. Pero la buena noticia, y ya era hora de una buena noticia, es que Cristo vino a redimir no solo nuestras almas, sino también nuestro trabajo. Hay un pasaje hermoso, Mateo 11, 28 al 30, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. El descanso que el Señor promete viene del significado eterno de que Él añade a nuestras vidas un sentido de eternidad y su victoria sobre la muerte. Escúcheme, Cristo no es un agregado a esta idea de que el trabajo se puede redimir solo pensando en que, bueno, como soy evangélico, está bien. Cristo redime todo. No. Es que cuando abrazamos a Cristo, con Él estamos abrazando una perspectiva de la eternidad. De que nuestro cuerpo una vez muere, va a resucitar con Él y estaremos con Él para siempre. Y eso cambia las cosas. La redención produce un efecto en el trabajo en la manera en que añade el elemento de eternidad de una manera más vívida y mucho más real. Por eso es que Cristo cambia nuestra forma de percibir el trabajo. Radicalmente. Así que al considerar estos tres aspectos, la vanidad del trabajo debajo del sol, la injusticia del trabajo debajo del sol y la aflicción, pudiéramos fácilmente caer en la misma desesperanza del predicador.
Pero tenemos algo distinto que el predicador solo veía borrosamente. El predicador no contemplaba la eternidad como tú y yo la contemplamos, al menos no con esa claridad. Sí, porque hay chispazos de eso en el libro y lo vamos a ir encontrando poco a poco. El próximo domingo es uno de esos chispazos. Pero nosotros lo tenemos en pleno. La luz clara de la eternidad resplandece en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos algo que Él no podía ver. Y eso cambia toda nuestra perspectiva. En Cristo nuestro trabajo es redimido al menos en 3 formas. En cuanto a su fruto, bueno, aunque los frutos materiales de nuestro trabajo pueden ser temporales, 1 Corintios 15, 58, lo vimos en el sermón pasado, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos tiene repercusiones eternas. 2, en Cristo el trabajo también tiene una recompensa. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Y 3, en cuanto a la experiencia, también Cristo redime el trabajo, porque aunque el trabajo en este mundo caído implica fatiga, cuando lo hacemos para el Señor se vuelve una expresión de adoración. Y uno puede adorar cansado, y uno puede adorar fatigado, y uno puede adorar por encima de la realidad de que el trabajo es duro. Uno puede decir, Señor, incluso en medio de todo esto, tú eres exaltado. El propósito del trabajo se cumple. Hay un gozo en lo que hacemos. Y eso solo viene por medio de Cristo. Mis amados, es mi oración que el Señor nos ayude a tener una perspectiva mucho más clara de esta realidad. Que Cristo no sea solo el adorno decorativo y que cuando estemos haciendo un trabajo en el que nos sentimos fatigados como el predicador, digamos, ay, esto es para la gloria de Dios y toca hacerlo porque, como estoy en Eclesiastés ahora, pues no hay más nada. No. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a que la realidad de la eternidad sea cada vez más clara en mi corazón para que pueda tener un mayor disfrute y un mayor deleite en este privilegio que tú me has dado. De poder trabajar en lo que trabajo o de poder sufrir a veces lo que sufro en el trabajo. Mis amados, no olvidemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y el Señor transforma todo lo que hacemos por medio de su poder y de su gracia. Así que podemos orar al Señor ahora y pedir su ayuda y su dirección. Padre, te damos gracias.